Capítulo 16. Regresó a la villa en silencio, sin que nadie notara su presencia, pero cuando se abrió la puerta, sus tres esposas ya lo estaban esperando. Los tres se sentaron alrededor de la mesa del té y, de hecho, parecían hablar felices. Bienvenido de nuevo, esposo. Ellie no estaba en camisón. Ninguno de ellos lo fue. Deben haber estado despiertos por algún tiempo. Tundra sonrió. Bueno, ¿me estabas esperando? Ellie miró a los otros dos. Sí. Éramos. Veo. Tundra todavía llevaba el atuendo ceñido diseñado para la movilidad y el movimiento, y comenzó a cambiarse. Se suponía que la caza comenzaría oficialmente en 3 días, pero ahora que Tundra sabía lo que sabía, tendrían que hacer algunos cambios en el plan. El comodín fue el macho Mudstone gorila, el alfa de la familia Speedy gorila. Solo deberían enfrentarse a los gorilas Mudstone después de que Tundra encontrara y derrotara al Mudstone alfa. Sus esposas tomaron su bata y sus accesorios, luego Ellie se acercó y comenzó a desabrocharle el cinturón. Fue un poco incómodo que 3 hermosas mujeres lo ayudaran con su ropa. La mayoría de las veces lo hacía él mismo, pero como Ellie se lo ofrecía, no iba a negarse. Tundra miró a Marin y notó que ella le sonreía. Él le devolvió la sonrisa y se preguntó qué pasó entre las damas anoche. ¿Cuál es el plan para hoy, Marin? Mi padre organizará un almuerzo para el viaje, más copas, más charlas. Dijo Marin mientras ayudaba a Tundra con el cinturón en la espalda. Tundra se sentó a la mesa del té una vez terminado. Veo. El asunto es un poco más serio de lo que tu padre deja entrever. El ceño fruncido de Marin fue inmediato. Rápidamente lo ajustó de nuevo y asintió. Mi padre tiende a hacer eso. ¿Qué tan malo es? Hay 2 nidos del quinto reino. Nidos del quinto reino. Ellie se retorció. Mi primer objetivo será localizar al gorila Alpha Mudstone. Una vez que localice y derrote a esas bestias espirituales, el resto de nosotros podremos montar un ataque real contra el nido del gorila Mudstone. Los gorilas, por su naturaleza, son mucho más móviles, y los gorilas menores de Mudstone deberían ser los que causen problemas a los mineros de la familia Easteart. Las lombrices de tierra reina de piedra quemada son significativamente más territoriales, y la propia reina probablemente nunca abandone el nido, incluso cuando gana fuerza. Incluso había oído hablar de las lombrices de tierra de piedra quemada del séptimo reino, pero las reinas del séptimo reino generalmente cavaban nidos muy profundamente en el suelo y rara vez molestaban a nadie. Son sus lombrices de tierra de piedra chamuscada hembras menores, que buscan nuevos lugares para infestar y establecer sus propios nidos, las que causaron problemas. En el resto del mundo, es bastante común que los cultivadores derroten a bestias espirituales no inteligentes 1 o 2 reinos por encima de ellos, especialmente si estaban adecuadamente equipadas con las contraarmas. Esto se debe a que las bestias espirituales tienen hábitos y rutinas familiares que podrían explotarse, debilidades conocidas y la variedad de sus habilidades era bastante pequeña. Las bestias espirituales inteligentes eran mucho más difíciles de derrotar en todos los reinos, ya que sus propios patrones de ataque variaban y, a menudo, escapaban si se veían amenazadas. Tundra no estaba demasiado preocupada por las lombrices de tierra de piedra quemada. Con las píldoras de protección elemental adecuadas y el armamento adecuado, los lombrices de tierra deberían ser un objetivo difícil pero factible para sus principales discípulos y esposas. Los gorilas Mudstone eran un oponente un poco más duro. También se sabía que los gorilas Mudstone usaban herramientas, y se sabía que los alfas eran bastante astutos. Una vez que encontraran al alfa, debería poder eliminarlo sin ayuda de nadie. Pero necesitará un cebo, y por eso miró a la más fuerte de sus esposas. Celestia estaba en la cima del cuarto reino. Lo suficientemente fuerte como para hacer que el alfa actúe, y lo suficientemente débil como para que el alfa no la evite, sino que intente evitar que se convierta en una amenaza. Celestia y otro de los core disciples deberían ser cebo suficiente. Quizás Yavin Regaxe, ya que también estaba bastante cerca de la cima del cuarto reino. Una vez que las bestias espirituales del quinto reino sean eliminadas, solo entonces comenzarán la búsqueda real del resto de su séquito. El discípulo principal Yavin Regaxe fue seleccionado una vez más para unirse al viaje de caza, y se detuvo cuando el maestro de secta apareció ante él. Aunque solo hay 2 ámbitos de diferencia entre los dos, aquí, en la sala con otros 3 discípulos principales, la presencia del maestro de secta los abrumaba a todos. Él siempre fue más.
Dos cultivadores del mismo reino y de la misma etapa menor podrían sentirse tremendamente diferentes debido a las diferencias en el dominio de sus métodos de cultivo. Esto, como explicó el maestro de secta, se debió a la estructura del reino espiritual. Un cultivador forma canales que conectan su alma con el otro mundo. Este mismo camino, también alimentó estructuras, y estas estructuras crearon efectos comúnmente asociados con las diversas habilidades de los diferentes métodos de cultivo. Que también está construida esa estructura define la fuerza de esa habilidad. Yavin miró a su alrededor y notó que sus compañeros escuchaban atentamente. Tundra Fox era un maestro atento, daba conferencias a los discípulos principales con frecuencia, aunque últimamente comenzó a pasar un poco más de tiempo con sus propios hijos. Los discípulos principales no criticaron eso, por supuesto. En primer lugar, era bastante extraño que un maestro de secta pasara tanto tiempo con los discípulos y nada con sus hijos, por lo que este cambio en el maestro de secta fue un alivio. Después de todo, su maestro de secta era similar a otros maestros de secta. Aún así, Yavin notó el cambio en la profundidad y calidad de las conferencias de su maestro de secta. Lo que alguna vez fue bastante revelador, ahora parecía contener una experiencia que no estaba muy seguro de cómo explicar. Nuestros objetivos son las bestias espirituales en el quinto reino, y tú serás un cebo, discípulo Yavin. Tundra dijo con tanta autoridad que era tan bueno como la ley. Los otros tres discípulos principales miraron a Yavin con simpatía. Yavin asintió. Como usted ordene, maestro de secta. Haré lo que sea necesario. Tanto tú como Celestia seréis un cebo. Dos de ustedes en la cima del cuarto reino serán una amenaza suficiente para que no puedan ignorarlos. Estaré cerca para cubrir tu presencia. También te darán algunas píldoras especiales para mejorar tus resistencias elementales de tierra y fuego. ¿Qué más hacer si no estar de acuerdo? Yavin asintió. Nos vemos más tarde esta noche, después de cenar, en el courtyard del guesthouse. Partiremos y comenzaremos la caza. El resto de ustedes vendrán conmigo para apoyar el ataque y lidiar con las bestias menores, si las hay. Se necesitarían todos los cultivadores del cuarto reino para esta parte del ataque. Como usted ordene. Todos respondieron. El maestro de secta salió de la habitación y los cuatro discípulos principales se miraron entre sí. Una de las compañeras de Yavin, Julia Silverpearl, suspiró. Has recibido la peor parte una vez más, hermano mayor. Yavin se encogió de hombros. Estaba bien, siempre y cuando las recompensas coincidieran con los riesgos. El maestro de secta no nos arriesgaría innecesariamente. Deberíamos ir y prepararnos. Tundra caminó sola hacia un taller preparado por la familia Easteart. Era un famoso fabricante de pastillas, por lo que en todos los lugares que visitaba, sus anfitriones a menudo le preparaban un taller de alquimia. A cambio, solía presentar un regalo, normalmente una o dos pastillas, a sus anfitriones. Elemento tierra. Sus hallazgos coincidían en gran medida con sus investigaciones anteriores, por lo que retiró algunos de sus materiales anteriores. Necesitaría preparar algunas píldoras supresoras de la tierra, y para suprimir la tierra, a menudo se usaba una combinación de elemento madera, con algunos aspectos de agua. Tierra controlada por madera. Agua controlada por la tierra, fuego controlado por el agua, metal controlado por el fuego y madera controlada por el metal. El arte de elaborar píldoras supresoras requería la extracción de los aspectos controladores de un elemento particular, a partir de las materias primas. Algunas materias primas contenían más de este aspecto controlador, y un maestro fabricante de píldoras debe ser sensible a la presencia de estos aspectos en sus materiales. Para controlar la tierra, el conocimiento común es utilizar el aspecto yang del elemento madera. La madera yang, que representa madera fuerte y vibrante, extrae energías de la tierra, por lo que otorga al usuario resistencia a los efectos de la tierra. Una alternativa era utilizar el aspecto yin del agua. El agua yin representaba agua estancada y eso suavizaba las energías de la tierra. Una buena pastilla, elaborada a partir de ambos elementos, debería proporcionar un efecto reductor doble contra la tierra. De vuelta en la Kesore, la secta Bloodblade usó una formación de elemento rayo. El rayo es un derivado secundario del agua y el fuego, y para crear un contador se requiere un nivel superior de comprensión de los efectos de los elementos. Los elementos secundarios son naturalmente populares entre los cultivadores, simplemente debido a su dificultad para contrarrestarlos.
El propio Tundra en su vida posterior, dominó subelementos derivados del metal como el oro, un nivel superior de metal, óxido y acero líquido, ambos agua-metal en diferentes combinaciones con diferentes aspectos yang y yin. Debería probar con otros subelementos. Se dijo Tundra mientras se paraba frente al caldero. Había una formación de calentamiento, una formación de energía y una pequeña formación de almacenamiento. Un taller de alquimia puede resultar complicado, si un alquimista así lo desea. Formaciones de energía, formaciones de calentamiento, formaciones de bloqueo/aseguración. Cosas que hacían la vida más fácil, más cómoda para el alquimista en el trabajo. Pero no es realmente necesario. Tundra recordó por qué eligió Gold, Liquid Steel y Rust. Estos subtipos estaban bien desarrollados en el resto del mundo. El templo Goldorm fue un gran defensor de las técnicas defensivas del elemento oro y afirmó estar invicto bajo el cielo. No era verdad, por supuesto. Los venció cómodamente, como lo hicieron muchos otros genios. Liquid Steel y Rust fueron populares debido a la Great Rustall Academy, que se centró en el desarrollo de técnicas de agua-metal. Ayudó que su antiguo ancestro tuviera raíces espirituales duales de agua y metal, y los cielos le regalaron a su antiguo ancestro una especie de genio que pocos podrían atreverse a igualar. Lo único que hizo Tundra fue recorrer el camino que el viejo genio marcó para aquellos que se atrevieron a seguir sus pasos. Pero en esta vida, pensó que probaría subelementos menos explorados. Podría probar Living Steel, la combinación de madera-metal, o diamante, que era un derivado raro y en su mayoría inexplorado de la Tierra con algunos aspectos del metal. Los pensamientos de Tundra vagaron durante minutos. Reflexionó sobre las opciones antes de que la puerta se abriera suavemente. ¿Marido? Celestia vino sola. Tundra se volvió. ¿Sí? El almuerzo con el padre de Marín será en 2 horas, en el comedor principal. Ah. Bueno. Tundra asintió. Probablemente Marín necesitaba ayudar a su madre con la hospedaje. Si hay fiestas, es común que se espere que las hijas asistan en el evento, ya sea para saludar a los invitados, etc. Parecía que el almuerzo de hoy tendría invitados de muchos pueblos más pequeños a lo largo de la montaña Dragonsharkspine. En definitiva, política. El patriarca quería demostrar que la familia Eastear tiene buenas relaciones con la secta Verdant Snow, y esto impresionaría a las familias más pequeñas de la región para que presenten sus respetos al gran jefe. Celestia asintió, pero antes de que pudiera irse, Tundra la llamó. Permanecer. No tienes nada más en tus planes, ¿verdad? Su esposa se tocó el pelo brevemente y buscó un lugar donde sentarse. Había algunas sillas en la habitación y rápidamente se sentó en ellas. ¿Estás haciendo algo? Las pastillas que necesitaremos para la cacería de esta noche. Tendremos que atraer al alfa, pero primero debemos mantener a todos a salvo. Según sus estimaciones, en términos de poder, un cuarto reino ordinario no podría tomar más de 3 movimientos de un quinto reino. La píldora debería cuadriplicar eso a unos 12 o 13 movimientos y permitirle intervenir si estuvieran en problemas. ¿La píldora de anulación de la Tierra? Tundra negó con la cabeza. Esa es una píldora de 6º nivel, los materiales que tenemos aquí no serán suficientes para eso. Esta es solo la píldora de reducción de la Tierra. A partir de 3 Cliffseed Greyflower Roots y 3 Stalele y Lotus, haremos 15 píldoras de reducción de Tierra. ¿15? Celestia hizo una pausa. Sí. La mayoría de los alquimistas deberían poder producir de 10 a 12, con una calidad promedio. Con un caldero mucho mejor, el número podría ser mayor. Parte de la esencia y las energías elementales del material escaparon a través del cuerpo del caldero. Los alquimistas a menudo buscaban calderos mejores y más fuertes, porque tenían un impacto realmente alto en la producción de píldoras y, por tanto, en sus ganancias. Fabricar píldoras de resistencia, píldoras curativas y píldoras de fuerza es una importante fuente de ingresos para Tundra y los alquimistas de todo el mundo. Muchos cultivadores los compran para derrotar a las bestias espirituales, para obtener esa ventaja adicional en una competencia o simplemente para sobrevivir a una prueba. Pero con lo que tenía aquí, 15 debería ser una cantidad realista y alcanzable. Se puso a trabajar. Las pastillas, por extraño que parezca, caducaron con el tiempo. Esto se debe a que los efectos de una píldora se escaparon y se filtraron, por lo que una píldora fue naturalmente más fuerte en los primeros días en que se hizo.
Los pastilleros, fabricados por maestros artesanos, ayudan a reducir y preservar la descomposición de la pastilla, pero los pastilleros de mayor calidad son tan caros como las pastillas mismas. En los reinos superiores, los pastilleros de alto nivel son regalos por derecho propio. Muchos maestros mantienen pastilleros para guardar las pastillas restauradoras de la más alta calidad que puedan encontrar, como una forma de seguro. Tundra empezó a trabajar. El primer paso para fabricar una píldora era hacer que el material liberara la energía almacenada o los efectos deseados. Hay muchas formas en que un alquimista logra esto, aunque la más común es mediante extracción directa. Un alquimista usaría sus energías, insertadas a través del caldero, y extraería las energías deseadas de los materiales. La mayoría de los calderos de alquimia permiten que la energía fluya en una dirección. Permite que la energía del alquimista entre al caldero y haga lo que sea necesario con los materiales insertados, pero el caldero en sí retiene la energía y no la deja salir. Es más probable que los materiales más fuertes y poderosos atraviesen los efectos de retención de energía del caldero y escapen. Después de la extracción, suele haber una etapa de procesamiento, donde el alquimista intenta transformar los materiales y energías liberados en la forma y efecto deseados. Luego, está la etapa de sellado, donde la forma y el efecto completos se sellan en una píldora. En todas las etapas, hay alquimistas que dependen de formaciones y herramientas complementarias para potenciar sus efectos. En los reinos superiores, algunos materiales son tan poderosos por naturaleza que no tienen más remedio que preparar múltiples formaciones para suprimir y contener las energías. Cuando Tundra terminó, Celestia parecía bastante aburrida. Él se rió entre dientes. Pareces aburrido. Un poco. No pude ver lo que estabas haciendo. Celestia se sonrojó. Tundra sonrió, no encontró ningún defecto en ello. La alquimia no era un deporte para espectadores. Eso es normal en la alquimia. Ciertamente no es tan impresionante como las formaciones o la artesanía. Supongo. Tundra sacó una caja grande destinada a almacenar varias de esas pastillas y rápidamente metió las 15 pastillas en la caja. Bueno, vamos a almorzar. Tundra se ofreció a sostener el brazo de Celestia, pero ella se negó. Es inapropiado, ya que Marín es el anfitrión principal. Respondió Celestia. Era obvio una vez señalado, por lo que Tundra asintió. Punto justo. Vamos. Capítulo 17. El patriarca Gordon Astear mantuvo una expresión seria y perfectamente practicada, incluso después de que Tundra le informara en privado de sus hallazgos. Él simplemente asintió y se encogió de hombros. La habitación privada estaba debidamente protegida contra espías, y estaba lujosamente decorada. Lo encontró un poco llamativo, pero era un diseño y estilo común. Un estilo que vio tanto que ya no le resultaba irritante. No seguirá siendo un problema por mucho tiempo, dijo el patriarca Gordon Asteart. Bien. Tundra asintió. No tenía sentido pelear esta batalla. Los materiales y los núcleos de bestias espirituales cosechados resultarían útiles para sus discípulos y su familia. No lo hará. Tenemos la intención de mudarnos esta noche. Entonces déjanos un festín antes de que salgas y te ocupes de nuestras plagas. Tundra tuvo que entregárselo al patriarca. Su habilidad para hacer que los asuntos serios, al menos para ellos, parecieran completamente rutinarios, se practicó magníficamente. Esta vez, las esposas de Tundra estaban sentadas junto a él. Pero notó que Marín miraba incómodo a los invitados y parecía fruncir el ceño constantemente. Debería haber mirado la lista de invitados. Marín maldijo cuando Tundra llegó a su asiento. Oh. ¿Algo que debería saber? Marín miró a su marido y suspiró. Nada. Es solo que estamos en un desfile. Tundra sonrió. No fue la primera vez. Oh, ¿a quién se supone que debemos impresionar? Esa es la cosa. Marín maldijo de nuevo, se puso de pie e inmediatamente caminó hacia uno de los sirvientes principales. Tundra escuchó brevemente algunas palabras y el jefe de sirvientes corrió a llevar un documento en papel a su mesa. Marín comenzó a hojearlo. Ah, bien. Solo los jefes de las distintas familias más pequeñas. No los viejos patriarcas. ¿Viejos patriarcas? Preguntó Tundra. No conocía a los viejos patriarcas de esta zona. Algunas familias tienen patriarcas que pueden igualar a mi padre, pero son muy mayores. No sé si han fallecido y estas familias nunca hablarían de ello. El regresor se tocó la barbilla.
Era común que muchas familias escondieran viejos monstruos como su carta de triunfo secreta. Hay varios ataúdes para preservar la vida que permiten que un monstruo poderoso duerma en éxtasis durante aproximadamente 1000 a 2000 años. Veo. Si hay viejos monstruos, nunca saldrían solo a almorzar. Dijo la tundra. No es que le importara. Conoció una buena cantidad de viejos monstruos en su vida pasada y vivió para contarlo. Marín se detuvo, miró a Tundra y se dio cuenta de que tenía razón. Inmediatamente pareció que la tensión sobre sus hombros se aflojó. Eso supongo que tienes razón. Conocí mi parte de viejos monstruos. No te preocupes por eso. Tundra le aseguró con una sonrisa y miró la comida en la mesa frente a él. La comida ya lo estaba esperando. Los sirvientes presentaron rápidamente la comida, una vez más, el menú estándar de cultivador. No pasó mucho tiempo antes de que algunos de los invitados se acercaran y se codearan. ¿Es este el maestro de secta? En ese momento, 3 ancianos se acercaron a ellos, flanqueados por el patriarca Esteart. Tundra se puso de pie y los saludó respetuosamente. Marín también se puso de pie. Bien conocido, caballeros, soy el maestro de secta Tundra Fox de Verdant Snow. Los 3 ancianos estaban todos en el cuarto reino inferior, probablemente debido a malas condiciones de energía o tal vez a un cultivo defectuoso. Los 3 se inclinaron. Bien conocido, maestro de secta Zorro. Soy el patriarca Lun de la familia Lun. Somos una familia minera y comercial en la ciudad más pequeña de Westerel. El patriarca Gen es el jefe de la familia Genstone, más al norte de Westel, y el patriarca Zun es el jefe de la familia Zun y gobierna la ciudad minera de Groundstone. Bien recibidos, compañeros patriarcas. La mano de Tundra estaba juntada en un saludo típico entre compañeros. Marín sonrió e inmediatamente los saludó. Es un placer verlos también, patriarca Lun, patriarca Gen y patriarca Zun. Los 3 entrecerraron los ojos y luego sonrieron, como si de repente se dieran cuenta de que ella estaba allí. Oh. Eres la hija de Gordon. Marín. Marín enfatizó, aunque Tundra notó una expresión inusual en el patriarca Gordon y Asteart, y como para enfatizar su valor, tomó la mano de Tundra muy cerca. Y Tundra es mi marido. Ah. Los 3 ancianos inmediatamente se inclinaron ante el patriarca Asteart. Tu hija no solo se enganchó en un muslo de oro, sino que se casó con un dragón. Fue hace mucho tiempo. El patriarca Gordon y Asteart restó importancia al asunto. Tundra notó el sutil temblor en sus dedos, incluso mientras fingía intimidad y confianza ante los ancianos. La boda ocurrió hace mucho tiempo y, sin embargo, ella necesitaba recordársela. Tundra decidió hablar. Sí, y por eso somos suegros. Los 3 ancianos realmente parecieron impresionados. No es de extrañar que la familia Asteart no le tema a las bestias de las montañas. El patriarca Gordon y Asteart rápidamente cambió de tema. Ahora, volvamos a mi mesa y bebamos. No molestaremos a mi yerno ni a mi hija. Los 3 ancianos asintieron y siguieron al patriarca Asteart de regreso a su asiento donde bebieron vino de arroz y varios licores como si fueran agua. Marín y Tundra volvieron a sentarse y Marín retiró la mano una vez que se fueron y se perdieron de vista. Tundra notó que así era como solía ser. La última vez, no pensó demasiado en eso. Es un acto. Un juego. Tundra se sentó y cogió la botella más grande de vino de arroz. Lo haré. Ellie, que estaba sentada junto a Marín, agarró la botella y tomó la taza de Tundra. Ella lo llenó por él. No estaría bien que mi esposo se sirviera una bebida cuando estamos los 3 presentes. Aunque Marín estaba entre Ellie y Tundra, en ese momento, la quinta esposa estaba distante. Parecía que tenía mucho que procesar. Entonces, decidió alegrar el ambiente. ¿Mis esposas beberán conmigo? Celestia y Ellie se sirvieron una bebida, y Ellie luego ayudó a servirle una a Marín. Fue entonces cuando Marín salió de sus pensamientos y ella también tomó su bebida. Todos bebieron una taza juntos. Marín parecía distante una vez más. Se preguntó si era culpa suya. Quizás algunas de sus esposas no quieren cariño. Quizás realmente no quieren ser su esposa. Tundra lo pensó y pensó que era poco probable. Tundra tenía mucha confianza en sí mismo. Nadie que alcanzó el 10º reino dudaba realmente de quiénes eran y de qué eran capaces. Eran casi dioses vivientes y conocían su propio valor. Sin embargo, entretuvo la idea por un momento. Marín notó que él estaba mirando y desvió la mirada.
Pensó en lo que dijo el patriarca Gordon y Asteart y se dio cuenta de que tenía razón. Debería ser directo con Marin. Quizás después de esta cacería. Llegó la noche y llegó el momento de cazar. 4 discípulos principales y las 3 esposas de Tundra. 7 cultivadores del cuarto reino en total. Separó la píldora de reducción de la tierra en 7 conjuntos, cada uno de ellos 2. Se guardó uno extra para él, por si acaso. Probablemente no lo necesitaba, su reino significaba que era mucho más fuerte que cualquier cosa que pudieran hacer. Ustedes 5 ocultarán su cultivo. Tundra les dio a cada uno un juego de pequeñas capas. Un equipo bastante común entre asesinos y ladrones, la capa que oculta la forma cubría el cultivo y hacía que uno pareciera más débil en 1 o 2 reinos. Funcionó solo en aquellos por debajo del 5.º reino, y sus efectos fueron más fuertes en el 3.er reino y por debajo. Discípulo Yavin, Celestia, ustedes 2 guiarán y deambularán por el lugar marcado. Estaré arriba para intervenir en todo caso. Ustedes 5 se quedarán atrás 6 campos hasta que atraigamos al Mudstone Gorilla Alpha. Todos asintieron. El plan era simple, considerando todos los aspectos. Camine, ataque a las bestias espirituales hasta que el alfa se sienta amenazado y luego mate al alfa. Las montañas Dragonearchspine. Se llamaba así debido a que los picos de las montañas se asemejaban a la columna vertebral de los dragones de tierra. Por supuesto, los verdaderos dragones de tierra desaparecieron del mundo hace mucho tiempo, por lo que nadie sabía realmente cómo eran. Pero el nombre permanece, y Tundra observó mientras los 5 esperaban en silencio e inmediatamente notó que ella y Marin no eran tan hábiles. Sus discípulos principales tenían experiencia. Hicieron misiones para la secta todo el tiempo, por lo que tenían mucha experiencia en combate. Sus 2 esposas, menos. Crecieron siendo relativamente privilegiados y se casaron con Tundra antes de pasar a los niveles más altos de cultivo. Entonces, tenían una exposición limitada a las artes de cazar bestias espirituales. Sus movimientos eran torpes e inciertos. Podían vivir más, pero eso no significaba que fueran mucho mejores o más fuertes. Necesitaban las habilidades para igualar el poder bruto superior que ahora poseían. Celestia, por otro lado, alguna vez fue una vagabunda y por eso parecía más natural en este ambiente. Era algo para más adelante, trabajará en ello después de que regresen a Verdant Leaf. La abrumadora energía terrestre de las montañas Dragonearchspine era generalmente agradable para Celestia, ya que la madera tenía una relación controladora con la tierra. Pero no fue tan agradable para su compañera de equipo su tarea. Las raíces espirituales del elemento agua natural del discípulo central Yavin Relaxe fueron drenadas por la tierra y redujeron su efectividad. Aún así, parecía positivo y hablador. Se suponía que debían ser perceptibles. Es raro verla en acción, Lady Gale. Yavin la felicitó y Celestia notó un brazalete de resistencia a la tierra en su muñeca. Parecía haber hecho su propia parte de preparativos para esta tarea. Celestia asintió. Bueno, mis deberes solían ser de naturaleza más doméstica. Extraño ir a las tareas. Es algo que solía hacer en mi secta anterior. Yavin se estiró y vio un grupo de bestias espirituales del 3.er reino, los Earthornox. Eran cerdos con colmillos y pezuñas del elemento tierra, y su piel parecía reforzada por los elementos tierra. Su espada surgió primero y Celestia alcanzó su propia arma. Tanto Yavin como Celestia eran usuarios de espadas, y se estima que los usuarios de espadas constituían casi la mitad de todos los cultivadores. ¿Puedo sugerir que comencemos a cazar bestias espirituales? Ella asintió. Bueno, vamos. Las bestias espirituales notaron a los 2 y rápidamente formaron una línea. Yavin comentó de inmediato. Mi investigación dice que los Earthornox tienden a atacar directamente. Si chocan contra un árbol o una piedra, quedan momentáneamente aturdidos. Sus partes vulnerables son su vientre, pero golpearlo puede ser un desafío. En grupos, cargan juntos. Celestia asintió. Gracias por la información, discípulo Relaxe. Así que hacia arriba o hacia abajo, no hacia los lados. Las bestias espirituales, unas 4, se agruparon y sus colmillos irradiaban energía terrestre. Cargaron como uno solo. Celestia saltó hacia arriba cuando el grupo de 4 cargó contra ellos, y trató de apuñalar a uno de ellos mientras corrían debajo de ella. Pero tenían pieles reforzadas y la hoja de su espada no dejó heridas visibles.
Yavin tuvo mejor suerte, mientras saltaba, su espada brilló con fuego y prendió fuego al suelo justo cuando las 4 bestias espirituales pasaban sobre él. Inmediatamente causó que las 4 bestias espirituales rugieran de dolor e hizo que las 4 bestias espirituales se dispersaran en grupos de 2 cada una. Siempre intentarán reagruparse. Entonces Yavin aclaró. Celestia asintió. El discípulo central era ciertamente el más experimentado, pero así como Yavin podía prender fuego momentáneamente al grupo con su espada, ella también podía hacer algo similar. Los Earthornox cargaron y esta vez, ella apuñaló el suelo. Raíces afiladas en forma de lanza emergieron del suelo y apuñalaron a las 4 bestias espirituales mientras corrían hacia ellas como trampas con púas. Los 4 gritaron y 2 cayeron muertos. Quedaban 2 y los 2 cargaron juntos. Como era de esperar, chocó contra un muro de fuego que los quemó una vez más, y los 2 restantes murieron. Fue esta previsibilidad la que convirtió a las bestias espirituales no inteligentes en un objetivo realista para aquellos del reino inferior. Con la estrategia y el equipo adecuados, incluso un mortal debería poder lograrlo. Bien. Aún no hemos llamado la atención, dijo Yavin, mientras observaba a los muertos. Recojamos el núcleo y los colmillos. Los 2 inmediatamente se pusieron a trabajar y cosecharon las bestias espirituales. Yavin y Celestia derrotaron a otros 4 grupos de bestias espirituales y, sin embargo, el alfa no estaba a la vista. Una de las discípulas centrales, Julia Silverpearl, sugirió inmediatamente a través de un hilo de energía. Maestro de secta, ¿podemos sugerir que todos cacemos bestias espirituales juntos? Tendríamos una presencia más grande y, dado que todos estamos en el 4.º reino, podría parecer que somos una manada de caza legítima. Tundra reflexionó un momento sobre la pregunta y se dio cuenta de que tenía sentido. Es probable que Mudstone Gorilla Alpha tuviera los inicios de una verdadera inteligencia y sintiera su presencia. En cambio, un partido más grande se estaría burlando abiertamente de él. Se burló del orgullo del alfa. Una buena sugerencia, Julia. Los 5 restantes se dividieron en 2 grupos. Ella y Marín, ustedes 2 se mudan juntos con la discípula central Julia. Con 3 grupos de cultivadores, comenzaron a cazar más bestias espirituales del 3.er reino. No estaban lejos de la mina que albergaba el nido del gorila Mudstone, y todo ese sonido y ruido eventualmente debería atraerlo. Cada uno de ellos mató otros 3 o 4 paquetes de bestias espirituales cada uno, y luego su presa llegó como se esperaba. Rugió desde lo alto de uno de los picos de las montañas, era grande, del tamaño de un edificio de 3 pisos, sus puños estaban recubiertos con piedra endurecida. A pesar de ser un gorila, en realidad llevaba una capa de algún tipo, una capa hecha de piel y cuero de un espíritu de lobo. Veo. Así escondió su presencia. Tundra se centró en la capa, y debe haber venido de un lobo de piedra blanca o de un lobo de nieve blanca, ambos tienen algún tipo de habilidad de camuflaje. Debe haber aprendido a usar una capa imitando a los cultivadores. Las bestias espirituales que adquirieron algo de inteligencia a menudo la muestran mediante la imitación de los cultivadores. El alfa rugió y cargó hacia Celestia y Yavin. Yavin estaría en desventaja, porque tenía un elemento parcial de agua y un elemento parcial de fuego. La tierra era fuerte contra el agua y el fuego mejoraba a la tierra. Tendría que jugar a la defensiva. Tundra observó cómo el alfa cargaba hacia Yavin. Claramente tenía alguna idea de las habilidades de Yavin y decidió que Yavin era el más débil. Eso fue un error, porque Yavin era el mejor preparado de los 2. El Mudstone Gorilla Alpha probablemente estaba en los últimos pasos del 5.º reino, pero su golpe infundido con energía terrestre aterrizó en un pequeño escudo hecho de madera. El escudo de árbol eterno, un escudo infundido con una fuerte energía de madera, el golpe de tierra sacudió el escudo de madera y obligó a Yavin a retroceder unos pasos por pura fuerza bruta. Solo le dolió un poco, pero poco. La espada de Celestia inmediatamente aterrizó en el codo del alfa y sus energías de madera atravesaron la tierra. Pero rugió y una burbuja de energía terrestre explotó. ¡Puaj! Celestia sintió que algunas de las esquirlas de roca le arañaban el cuerpo, los brazos y la cara. Yavin, por otro lado, no aceptó ninguno. Una pequeña burbuja de energía de madera liberada del objeto lo protegió, y rápidamente aprovechó la oportunidad para atacar con un ataque de elemento fuego. No funcionó. Había una diferencia en el ámbito, y debido a que el fuego, en algunas situaciones, realzaba la tierra, el ataque significaba que no arañaba al gorila Alpha Mudstone.
El gorila respondió casi instantáneamente con un puñetazo, y Yavin apenas bloqueó con su escudo de madera. No puedo dañarlo. Yavin maldijo cuando llegaron otros 3 discípulos principales, Julia Silverpearl, Sam Darkwolf y Jirra Wheelstone. Julia Silverpearl era una cultivadora enfocada en la madera al igual que Celestia, pero estaba a algunas etapas menores por detrás. Sam y Jirra eran ambos del elemento tierra, por lo que los 3 tenían una ventaja. El alfa rugió, mientras las energías terrestres surgían por todo su cuerpo. Una armadura de piedra negra brillante que se asemeja al mármol negro se formó sobre su cuerpo, protegiendo el cuerpo del alfa. Yavin inmediatamente gritó, mientras 2 remolinos de agua aparecían alrededor de su cuerpo. Los chorros de agua sirvieron para mejorar su movilidad y lo aprovechó para intervenir defensivamente, bloqueando y como comentamos, jugaré a la defensiva. Julia, lidera el ataque. Tundra observó cómo sus 4 discípulos principales se movían con ataques sorprendentemente bien coordinados, mientras sus 3 esposas miraban y se preguntaban qué hacer. Julia Silverpearl sacó una lanza de madera de su bolsa espacial y la usó para perforar la armadura de piedra del alfa. A pesar de que el alfa es un reino completo por encima de los discípulos principales, sus 4 discípulos principales claramente investigaron la ubicación y se prepararon para un encuentro con una bestia espiritual terrestre del reino superior. Como maestro de secta, se sentía orgulloso. Sus 4 discípulos principales deberían poder derrotar al alfa. Quizás con algunas heridas, pero los 4 deberían sobrevivir al encuentro y vivir. Es un logro y serán recompensados por ello. Como marido, no pudo evitar sentirse un poco desgarrado. Observó a sus 3 esposas, en el mismo reino, pero no con la misma maestría. Marin, ella y Celestia intentaron ayudar, pero no tenían la sincronización que tenían los 4 discípulos principales. Le gustaría llevarlos al mismo nivel. Como se predijo, tanto Sam como Yavin sufrieron algunas lesiones, pero fue su victoria. El 7º golpe verde. Forma de lanza de Julia Silverpearl, un ataque de elemento madera, que destrozó la armadura de piedra negra y atravesó el cuerpo mejorado con tierra del alfa. El 5º reino alfa murió en manos de 4 discípulos centrales del 4º reino bien coordinados. Orgullo. Tundra estaba orgullosa. Su entrenamiento anterior de sus discípulos centrales claramente valió la pena. Inmediatamente aterrizó junto a ellos. Bien hecho, mis principales discípulos. Eso fue bien peleado y practicado. La elección del equipamiento estuvo bien hecha. Una buena selección de armas y armaduras con elementos de madera. Los discípulos centrales saludaron. Yavin y Sam estaban sangrando, por lo que Tundra buscó en su bolsa y les dio a ambos una pastilla curativa. Cosechemos el cuerpo del alfa y atacaremos el nido. Tomaron buenas decisiones para esta pelea y este conjunto de equipo les ayudará con el nido más adelante. El ataque al nido ocurrió casi como era de esperar, y esta vez fue una matanza. Las hembras de gorilas Mudstone estaban menos orientadas al combate que sus homólogos masculinos y tendían a centrarse en la defensa y la protección de sus crías. Esto los convertía en objetivos bastante fáciles una vez suficientemente acorralados. El mismo conjunto de equipos de elementos de madera no sería tan efectivo en las lombrices de tierra de piedra quemada. El elemento fuego compensaría la ventaja de la madera frente a la tierra. Tundra se preguntó si sería mejor para él encargarse él mismo de las lombrices de tierra de piedra quemada. Celestia notó la expresión del rostro de Tundra mientras hablaba con los discípulos centrales. Estaba orgulloso de ellos. Eran capaces, y en la batalla anterior contra Mudstone Gorilla Alpha, demostraron su valía coordinándose bien y reduciendo a la bestia del reino superior. Cuando se trataba de cazar bestias espirituales, pensaba que era bastante buena, pero claramente todavía le faltaba. Los core discípulos siguieron los hábitos de Tundra. Después de todo, antes de retroceder, Tundra pasó mucho tiempo con sus discípulos centrales. Los entrenó extensamente. Ahora sentía que le faltaba profundidad. Un sentimiento que compartían sus compañeras coesposas. Ella también notó lo inexpertos que eran ella y Marin. Ambos eran privilegiados, mucho más privilegiados que ella, y se notaba. Estamos un poco por encima de nuestras cabezas. Dijo ella, al darse cuenta de lo fuera de lugar que estaba. Tendré que unirme a más cacerías. El rostro de Marin parecía absolutamente destrozado. Estaba pensativa, como si reflexionara sobre sus propios defectos. Pero Celestia pensó que estaría de acuerdo con la declaración de Ellie.
Después de que el nido de los gorilas de piedra de barro fue completamente destruido y los cadáveres fueron saqueados en busca de todos sus valiosos materiales, Tundra guió al grupo hasta el nido de las lombrices de tierra de piedra quemada. Discípulo Yavin, ¿estás completamente curado? Preguntó Tundra. Sí, maestro de secta. Nuestra presa es la tierra y el fuego, lo que significaba que las del elemento madera estarían en desventaja. Sí, maestro de secta. Hemos intercambiado equipos donde podemos. Respondió Yavin. En este aspecto, Celestia notó que no prepararon ningún elemento antifuego, excepto Yavin. Las raíces naturales de agua de fuego de Yavin significaron que siempre tuvo equipo que aumentaba sus aspectos acuáticos. Bien, entonces vendrás conmigo. Celestia observó cómo Tundra entraba al nido con solo un discípulo central. No pudo evitar sentirse preocupada, especialmente cuando hubo temblores y rugidos de explosiones en la mina. Se sentía impotente y no sabía por qué. ¿Fue porque ella no podía contribuir? ¿O no contribuyó tanto como esperaba? Marín se sentó en su propio rincón, mientras el resto de ellos hacía un pequeño campamento improvisado fuera del nido. Celestia no sabía por qué los discípulos del núcleo parecían absolutamente relajados. Julia se reía alegremente con Sam y Girra como si estuvieran seguros de que todo estaría bien. Siempre fue tan preocupada. ¿Fue porque su marido está ahí abajo? Los sonidos y temblores continuaron y ella parecía compartir sus preocupaciones. Luego, Julia les entregó un pergamino a Celestia y Ellie. Fue un breve resumen de cómo aprovechar al máximo los cadáveres de Scorched Stone Earthworm. Usarían la guía más tarde para recolectar adecuadamente los cadáveres. ¿Crees que todo está bien? Entonces Ellie le preguntó a Julia. Entonces Julia asintió. Si escuchamos temblores y explosiones, sí, todo está bien. Me preocuparía si todo estuviera en silencio durante mucho tiempo. Era obvio en retrospectiva. Si están bien, estarán peleando. Si están peleando, provocarán temblores. Mientras los temblores siguieran, todo estaría bien. Luego, se hizo el silencio. Celestia estaba casi preocupada, pero entonces escucharon la voz de Tundra, transmitida a través de los vientos. El nido ha sido destruido. Necesitaré ayuda para limpiar los cadáveres. Julia sonrió y le dio una patada a sus compañeros discípulos principales. Muy bien, vagabundos, el llamado del maestro de secta. Muévete, muévete. Jerra y Sam intentaron esquivar sus patadas, pero no pudieron. Eran los más débiles, por un poquito. Todo lo que pudieron hacer fue inclinarse ante su superior. Sí, hermana mayor. Celestia no sabía por qué las minas del túnel no se derrumbaron debido a toda la batalla de abajo, pero una vez que entró notó el acero reforzado utilizado a intervalos a lo largo de la mina. El nido real era un área llena de energías de tierra y fuego, por lo que cuando llegaron al nido, encontraron a Yavin meditando junto al cadáver de una bestia espiritual. Está bien, ponte a trabajar. Los core discípulos se pusieron a trabajar primero. Las tres esposas lo siguieron, pero eran un poco torpes. Fue en este punto que Ellie realmente dijo. Creo que no me gusta mucho cazar. Tundra sonrió mientras cortaba a la reina principal. Es privilegio de unos pocos evitar hacer lo que se debe hacer. El hombro de Ellie cayó, como protestando por la realidad. Celestia asintió. No fue agradable, pero una secta debe hacerlo para obtener recursos. Sin recursos, no podrían hacer más. Las lombrices de tierra más jóvenes estaban en el cuarto reino. El elemento tierra y el elemento fuego en ellos. Miró a su alrededor y encontró a Marín en un estado de concentración. Estaba cubierta por los fluidos viscosos del cuerpo de la lombriz de tierra, pero la quinta esposa claramente intentó trabajar en su propio cadáver asignado. La piel podría convertirse en una armadura. Los dientes y las garras podrían cortarse en armas y su núcleo convertirse en píldoras de cultivo. Algunas de sus partes del cuerpo, su corazón, su bazo, fueron utilizados para curar enfermedades causadas por desalineaciones de los elementos tierra y fuego. Los cadáveres eran valiosos. Incluso los huesos podrían convertirse en herramientas. Algunas sectas incluso tienen grandes contenedores espaciales destinados a almacenar cadáveres en perpetuo éxtasis, para su procesamiento adecuado en su secta de origen. Naturalmente, Tundra terminó primero. Tenía mucha más experiencia que nadie aquí, y una vez que terminó decidió dar un paso atrás y simplemente observar al resto de ellos. Los core discípulos no lo cuestionaron.
Sus 3 esposas, incluida Celestia, sintieron que en realidad era bastante difícil cortar adecuadamente todas las partes valiosas de un cadáver. Los 3 tomaron más tiempo y los core-discípulos trabajaron el doble de rápido que ellos. Ellie fue la última en terminar. Con los nidos del quinto reino destruidos, era hora de regresar. Celestia estaba justo detrás de ellos, cuando Tundra se acercó a Marin y dijo: «Con esto, tu padre descansará más tranquilo». Marin estaba cansado y pensativo, por lo que Celestia no esperaba la respuesta. No deberíamos haberle ayudado a hacerle la vida más fácil. Debería ocuparse de sus propios problemas. Tundra no respondió al principio. Celestia sospechaba que había una corriente subyacente de frustración entre Marin y su familia. Se preguntó cómo respondería Tundra al arrebato de Marin. Su marido miró a Marin y por un momento pareció que tenía 1.000.000 de pensamientos en mente. Él sonrió. «Marin, cuando volvamos, hablemos. En algún lugar tranquilo, solo nosotros dos». Marin lo miró y luego asintió. «Bueno». Capítulo 18. Hubo pocas palabras que decir una vez que regresaron. Una vez abordados los quintos reinos, su objetivo sería reducir la población de bestias espirituales naturales. Ese era un problema para mañana. Tundra quería saber la verdad. ¿Qué pensó su esposa sobre todo esto? ¿Qué le gustaba a su esposa y qué no le gustaba? Todo lo que hizo hasta ahora fue lo que cree que les gustaría. Había falta de comunicación entre él y su esposa. Los dos estaban muy en deuda con los viejos conceptos sociales. Él como marido, padre y líder de la familia, mientras que ella mantenía sus expectativas sociales de ser su esposa, la madre de sus hijos y la sostén silenciosa e invisible de la familia. A ella no le molestó su papel, por lo que el tema nunca pasó a primer plano. Pero últimamente, Tundra se dio cuenta de que había más. Comenzó a sospechar que a Marin le molestaba su papel de esposa y madre. Una vez más, esa era su sospecha, pero necesitaría que ella se lo dijera. Entonces, después de que sus esposas limpiaron, rápidamente sacó a Marin de la habitación y la condujo fuera de la ciudad. Los dos ahora estaban solos y estaban sobre la espada voladora. La llevó a un lago tranquilo no lejos del pueblo. ¿Por qué elegiste este lago?, preguntó Marin mientras aterrizaban a orillas de un lago tranquilo. Ya era tarde, habían pasado horas luchando contra las bestias espirituales. La luna se estaba poniendo y el sol pronto ocuparía su lugar. Había algunos peces espirituales en el lago, pero no los molestaban. Tundra eligió el lugar porque parecía pacífico, tranquilo y había algunas rocas lisas y cantos rodados en los que podían sentarse sin sentirse demasiado incómodos. Entonces, se sentaron allí, sobre diferentes rocas, en ángulo entre sí. «Marin», dijo Tundra, y sintió que su esposa se tensaba brevemente. Ella realmente no lo miró, en cambio, sus ojos miraron a otra parte. «Sí». Ella respondió. «Seamos honestos unos con otros, Marin. He sentido su aprensión todo este tiempo y me gustaría decir con franqueza que lo que dije fue en serio. Deseo ser un mejor marido, un mejor amante, un mejor padre y deseo llevarte conmigo a nuestra vida juntos». Marin tembló. Los dos estaban solos, pero ella suspiró. Esta vez, Marin miró momentáneamente a Tundra a los ojos. Sus miradas se encontraron y Tundra vio confusión en sus ojos. Suspiró por segunda vez, como si reuniera la voluntad para decir lo que había en su corazón. Ella repitió. «¿Realmente quieres decir lo que dijiste?». «Sí», dijo la Tundra. Quería traer a su familia y quería comenzar con su esposa. Ella suspiró por tercera vez, esta vez lo miró y sacudió la cabeza. Se preguntó si ella sabía que se avecinaba el contenido de esta conversación. Quizás ella ya simuló la conversación en su mente. «No. Tundra. Mi esposo». Tundra esperó. Ella daría más detalles. Respiró hondo mientras miraba el lago junto a ellos. Pasaron los segundos, pero Tundra esperó. De alguna manera, no pensó que esto iría tan bien. Pero si pudieran establecer la verdad, podrán descubrir a dónde ir a partir de ahí. Después de esos segundos, Marin volvió a mirarlo. Sus ojos solo se encontraron momentáneamente y sus ojos evitaron el contacto visual directo después. Él esperó la explicación y ella lo hizo. ¿Recuerdas cómo nos casamos, Tundra? En realidad, Tundra no lo recordaba mucho. Especialmente ahora con todas las esposas posteriores, y le daba vergüenza admitirlo. En algún momento, algunas de estas cosas simplemente se mezclan entre sí.
Pero él asintió. Un poco. Marín tenía una pequeña sonrisa. Para ti, somos solo una de tus muchas esposas, pero para mí, tú eras mi único marido. Tundra sintió que esa palabra le dolía un poco. Era normal que las personas poderosas tuvieran muchos socios y, sin embargo, dolía. ¿Pero por qué? ¿Por qué me casé contigo? Me casé contigo enteramente por política. Porque le dio poder a mi familia. Por la protección implícita de la secta Nieve Verde. Mi familia quiere que me case contigo y, como hija filial, obedeceré sus deseos. Sin embargo, Tundra miró a su quinta esposa y escuchó el resentimiento tácito. La forma en que luchaba por decir las palabras obedecer. El regresor asintió y se preguntó si sus esposas, las que se casaron con él debido a tales arreglos, realmente estaban resentidas. Tundra. Tú eres mi esposo. Esa es la realidad. Cumpliré con mis deberes como tu esposa. Calentaré tu cama si deseas mi carne. Cumpliré con mis deberes como madre para con los hijos que tenemos juntos y, en la medida que lo considere razonable, los apoyaré a usted y a su familia. Incluso me comportaré afectuosamente en lugares públicos. Entonces, quiero que sepas que no te amé y no espero que tú me ames. En aquel entonces, mis expectativas para este matrimonio eran simples. Espero que me trate con respeto y justicia y me comunique sus intenciones y planes. Tundra hizo una pausa mientras asimilaba la declaración de Marín. Sabía en lo que me estaba metiendo cuando acepté ser tu esposa. Mi padre quería que este matrimonio canalizara recursos para mi familia y hasta ahora has hecho lo que esperaba. ¿Cambiaría si hiciera más? Preguntó Tundra. Hizo una pausa y sus miradas se encontraron una vez más. No. Una vez que las palabras comenzaron a salir de los labios de Marín, encontró el coraje para confesar la verdad. Tundra, no me habría casado contigo si fuéramos más fuertes. Si fuera más fuerte. Dijo Marín, y sin embargo, en ese momento, Tundra miró a una mujer que parecía tan débil y frágil. Los acontecimientos de la caza le abrieron los ojos a lo mucho que le faltaba. Esas palabras golpearon a Tundra como una avalancha. Esperaba las palabras. En parte sospechaba que sus esposas no lo habrían elegido si hubieran podido elegir. Sin embargo, escucharlo directamente de su esposa todavía lo impactó de manera diferente. Esta vez miró al lago y dejó escapar un largo suspiro. Una mujer fuerte tenía una opción. ¿Por qué sufrirían y servirían a otro hombre al que no amaban? Si estuviera en el sexto reino, como tú, no habría permitido que mi familia me presionara para casarme contigo. Admitió Marín. Tundra se volvió para mirarla y momentáneamente vio preocupación. Se preguntó si este era el final. Quizás temía que Tundra la expulsara. Su matrimonio sería anulado. O tal vez temía que la alianza entre su familia y la secta Nieve Verde se desmoronara. Tundra vio a una mujer cansada. Una mujer que quería sacar a relucir sus verdaderos sentimientos. Esta vez, los dos miraron al lago. La luna se hundió lentamente bajo el horizonte. Quizás este lago era el lugar equivocado al que ir. Las palabras que dijo Marín fueron una espesa nube en el aire, y Tundra pensó en cuál debería ser su respuesta. Marín continuó su lamento. Parecía cansada. Exhausto. Pero es lo que es. Los débiles deben sufrir, deben hacerlo. Los débiles servirán a los fuertes. Este es el mundo en el que estamos. El regresor estaba familiarizado con la difícil situación de quienes no tienen talento. Pisoteado y tratado como basura. Los fuertes podían reclamar lo que quisieran. Toma lo que les gustó. Los débiles tienen muy pocos recursos, aparte de estar a la altura del momento. Tundra no sonrió. ¿Cómo podría hacerlo, después de que le dijeron que su esposa no lo deseaba? Pero miró a la mujer que era madre de sus dos hijos y no pudo soportar lastimarla. No fue malicioso. Siempre fue protector con su familia, incluso si no les agradaba mucho. ¿Serás más feliz si te doy espacio? ¿Para tratarte como a un socio comercial, en lugar de a una esposa? Se preguntó si lo correcto era darle espacio o intentar acercarla más. Un socio comercial. Qué apropiado. Dijo Marín, mientras reflexionaba sobre el término. Sí. Nuestra relación es un matrimonio de conveniencia y tenemos una asociación basada en este intercambio de servicios y recursos mutuamente beneficioso. El maestro de secta asintió. En cierto modo, Marín era como una cortesana exclusiva y permanente.
Una cortesana podría fingir intimidad y afecto para que su cliente sienta que realmente lo ama, pero el cliente siempre debe recordar que se trata de una transacción. Ella serviría como se espera que lo haga, pero espera que se le pague. Marín. La respuesta de Marín fue inmediata. Había ligereza en sus palabras, como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Sí? Todavía. Sintió que lo que ella dijo hasta ahora estaba incompleto. Él todavía no la entendía. ¿Podrías decirme qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Sobre nuestra relación como marido y mujer? Todo. Preguntó Tundra. Tu familia. Tú. ¿Tienes metas? Tener goles es privilegio de los fuertes. Me imponen metas. Marín dijo, una vez más con el mismo trasfondo amargo. Pero los tienes. Dijo la Tundra. Incluso los mortales tienen esperanzas y sueños. Marín miró al lago. Eres un hombre codicioso. ¿Quieres que te confiese todo hoy? Tundra no sabía por qué, pero le pareció gracioso. Él asintió. Podría también. Si vamos a ser socios, me gustaría saber qué es lo que quieres. Marín entonces lo miró. Bien. Te lo diré, pero quiero que seas honesto conmigo. ¿Qué es lo que quieres hacer entonces? ¿Por qué intentas cambiar tu familia? El regresor se estiró. Era bastante agradable sentarse en la piedra. Profundizó en sí mismo y miró a Marín. ¿Me dirás la verdad y todo? Su esposa asintió. Te diré la verdad si tú me dices la verdad. Tundra suspiró y luego admitió. Es porque me siento culpable. Veo lo que le pasó a mi familia, o lo que queda de ella en mi sueño, y me doy cuenta de que tengo un papel que desempeñar. Lo dejé así, lo descuidé y las cosas se salieron de control. Porque me sentí solo, cuando estuve en la cima y me di cuenta de que solo tenía como amigos a mis compañeros mayores y miembros de la secta, y ni un solo miembro de mi familia en quien pudiera confiar. Su esposa escuchó. Así que es mi pecado. Es mi crimen y ahora quiero intentar evitar que suceda. Mi sueño es formar una familia fuerte y también una secta fuerte, ambas cosas al mismo tiempo. Pero si te sumerges, la verdadera razón es la culpa. ¿Por qué tener una familia si lo único que hago es decepcionarlos? Marín se giró y ambos compartieron unos momentos de silencio. Luego, fue el turno de Marín de hablar y el turno de Tundra de escuchar. Estoy enojado y frustrado por los deberes que tengo que cumplir. Las expectativas y los dobles estándares que enfrento cuando veo a mis padres y los veo disimulando mis faltas con mentiras y planes. Lo habría hecho mejor, pero como soy la hija, todo lo que puedo hacer es sonreír y asentir. Si yo fuera un hombre en esta familia, sería yo el heredero, no mi hermano. Soy más talentoso, más capaz y más seguro que mi hermano. Pero, ay. Nací mujer, así que me enviaron lejos, comercializada como ganado preciado, para ser tu esposa. Tundra suspiró y se dio cuenta de que había mucho que desempacar allí. La diferencia de talento entre Marín y su hermano tampoco era grande. Las sociedades de cultivo eran en gran medida patriarcales, a pesar de la existencia de ciertas burbujas y naciones matriarcales. Entonces me doy cuenta de que quiero ser fuerte. Gracias a ti he probado la fuerza, pero esta cacería me ha hecho darme cuenta de lo atrás que estoy. Puede que haya ganado algo de potencia bruta, pero realmente me falta delicadeza y experiencia. Una vez que tenga esa fuerza y experiencia, me gustaría vagar por el mundo, en lugar de vivir como un pájaro enjaulado. Me gustaría alejarme de mi familia y de todas las expectativas y deberes. A Tundra esto le pareció un poco ingenuo. El deber y las expectativas están en todas partes, pero él no iba a corregirla. No era el momento adecuado. Se sintió un poco triste, pero ya tuvo suerte con ella y Celestia. Marín tendría que ser el que escapara. ¿Querrías divorciarte algún día? Marín hizo una pausa. Los divorcios casi no ocurrieron. En la sociedad de cultivo, la gente simplemente se separó y eso fue todo. Ella lo pensó y suspiró. No he pensado tan lejos. Él rió. Pero el regresor sabía lo que había que hacer. Tendría que liberar a Marín algún día y dejarla volar libre como un pájaro. Lo mejor que podría hacer desde ahora hasta entonces es ayudarla a ganar la fuerza para volar de regreso, si alguna vez quiere regresar con ellos. Bueno, si prometes nunca tomar las armas contra mí ni contra nosotros, estoy dispuesto a ayudarte a hacerte más fuerte. Ella lo miró fijamente. ¿Vas a? ¿No me echarás simplemente después de todo lo que acabo de decir? Tundra vivió lo suficiente como para saber que el tiempo puede cambiar muchas cosas.
perspectiva, opiniones, incluso amor. Pensó en los diversos enemigos que se hizo en su vida pasada, solo para reconciliarse durante la batalla final. Al final, todos fueron insignificantes. No todos compartirán todo el viaje. Algunos tendrán que irse, y así son las cosas. Quizás todo lo que necesitaba era algo de tiempo para ella misma. No. No te echaré. Pero quiero que me encuentres a mitad de camino, hasta el sexto reino. Quizás no quieras ser parte de la familia que yo iba a construir, pero puedes ayudarme con ello. Ayuda a nuestros hijos, guíalos y ayuda a mis otras esposas a ser mejores madres y esposas. ¿Estás dispuesto a desempeñar el papel? Se sintió triste, pero se preguntó si Marín lo aceptaría. Ella lo miró. ¿Puedes prometerme que puedo alcanzar el sexto reino? Sacudió la cabeza. No puedo. Puedo ayudarte en el camino, trazar un camino suave lo mejor que pueda razonablemente, pero el camino hacia la ascensión es, en última instancia, uno en el que debes recorrer algunos de los pasos tú mismo. Puedes fallar y, por eso, no puedo garantizarlo. Ella lo miró y luego volvió a mirar el lago. Todo lo que tengo que hacer es ser una mejor madre, una mejor esposa y una mejor coesposa. Todas las cosas que mis padres me obligaron a hacer. Tundra suspiró. Si ella lo dijera de esa manera. Lo haré. Dijo Marín. He soportado esto durante décadas. Y unas cuantas décadas más, si puedo llegar al quinto, o incluso al sexto, todo valdrá la pena. Tundra quería decirle que el poder por sí solo no da valor a la vida. Vivió y ascendió al 10º reino solo para encontrarse sintiéndose vacío al final. Miró a su reacio compañero y asintió. Eso es bueno. Deberíamos regresar. Marín miró al lago. Dame un poco más. De repente descubrí que este lago era bastante hermoso. Mientras ella estaba allí, él quiso extender la mano y abrazarla. Toma sus manos y disfruta del paisaje. Así lo hizo y le tomó la mano. Ella lo miró, pero no lo apartó. En cambio, simplemente se volvió hacia el lago. Su mano se sentía fría. Tundra no podía hacer todo el trabajo en una relación. No era una fórmula que proporcionaría felicidad en familia. Lo mejor que podría hacer es ofrecerles un encuentro a mitad de camino. Incluso 2/3 del camino hasta allí. Tienen que mostrar voluntad de su lado, de ser parte del equipo, de ser parte de la familia. Si sus corazones no estaban dispuestos, entonces no estaba destinado a ser así. Capítulo 19. Los dos regresaron a la villa más tarde. Celestia y Ellie parecían haber salido a tomar una copa por la mañana con algunos de los discípulos principales, mientras que Marín dijo que quería algo de tiempo a solas. Estaba bien, ya que Tundra tenía sus propios visitantes. Habrá una oración esta mañana, maestro de Septa Zorro, el templo de los antepasados te invita humildemente a asistir. Sería un gran honor para nosotros, los miembros del templo ancestral Easteart, recibirlo. Un hombre que vestía lo que claramente era el uniforme de la familia Easteart, pero con un chal naranja adicional sobre el hombro, apareció afuera de su puerta esa misma mañana. Oh. ¿Dónde está esta oración? La oración es en el templo de los antepasados. ¿Quieres que te guíe allí, maestro de secta? Tundra no recordaba haber sido invitado nunca al templo de los antepasados de la familia Easteart, así que decidió que valía la pena. La caza no comenzaría hasta mañana. La idea era que después del exterminio, Tundra haría un segundo barrido a través de las montañas Dragoneartspine en busca de bestias del reino superior y reduciría las amenazas a los miembros más débiles. Muy bien, guíame allí. El hombre estaba callado y Tundra sintió un aire inusual a su alrededor. Probablemente estaba en el tercer reino, pero los instintos de Tundra le decían que era más que eso. Entonces, ¿qué es este templo ancestral de Easteart? El templo ancestral existe como una institución que es a la vez parte de la familia Easteart y, al mismo tiempo, separada. Existimos para venerar a nuestros antiguos antepasados, ofrecerles oraciones y tratamos de buscar su sabiduría. También nos preocupamos por los miembros menos apreciados de la familia Easteart. Tundra pensó que era una buena manera de describir el abandono. Veo. ¿Qué tamaño tiene esta institución? El hombre sonrió. No es un número grande, menos de 10 miembros de pleno derecho, aunque contamos con un pequeño personal propio que nos ayuda a cuidar a unos 20 o 30 niños pequeños. Veo. ¿Se considera una entidad subsidiaria de la familia Easteart? El hombre asintió. En nombre. Pero el patriarca y los patriarcas anteriores a él aprendieron a mantenernos al margen.
Tundra reflexionó sobre la declaración. Veo. ¿Cuánta interacción tienes con el resto de la familia? Los invitamos a las oraciones mensuales a nuestros antepasados, y si vienen, vienen. Si no lo hacen, no lo hacen. Marín no describió mucho a esta parte de la familia y tal vez no sabía mucho sobre ellos. Veo. El maestro de secta llegó a una estructura similar a una pagoda en los rincones más alejados del complejo Easteart. Por aquí, maestro de secta. La sala de oración principal estaba llena de cientos de tablillas, todas con los nombres de los ancestros anteriores de Easteart. Fueron colocados en lo que parecía ser un altar escalonado con al menos 15 capas, con la más antigua en la parte superior y la más joven en la inferior. Había varios Gordon y Milton en las tabletas, así como muchos otros nombres repetidos. Tundra ahora se dio cuenta de que probablemente tenían algún tipo de esquema de nombres para los descendientes masculinos de la familia Easteart. Las tablillas masculinas y femeninas eran ligeramente diferentes y estaban hechas con diferentes tipos de madera. Había 3 vasijas gigantes bañadas en oro, llenas de tierra. Cada uno con un incienso gigante y un manojo de incienso más pequeño. El aroma del incienso era agradable y probablemente eran de fabricación local. Por favor, puedes arrodillarte aquí ante el altar. Pronto comenzaremos las oraciones. El hombre se acercó a un armario y sacó lo que parecía ser una túnica de monje. Pronto, entonces, otros 3 se le unieron. En total 2 hombres y 2 mujeres, monjes y monjas del templo ancestral. Tundra se arrodilló. Aquí era yerno de una de sus hijas. Es una creencia, un ritual, y Tundra consideró oportuno respetar el ritual. La oración involucró cánticos y deseos, para desearles lo mejor a sus antepasados en el más allá y que su espíritu continúe velando por sus descendientes. Duró aproximadamente 1 hora y luego terminó. Luego a Tundra se le ofrecieron 3 varitas de incienso, que luego ofrecería a sus antepasados después de una breve oración ante el altar. Maestro de secta Zorro, ¿podemos tener un poco más de su tiempo? Hay alguien que desea hablar con usted. Tundra hizo una pausa y luego asintió. El monje, que todavía tenía la cabellera abundante, lo condujo por un sendero detrás del altar. Había un conjunto de escaleras que iban bajo tierra, y fue entonces cuando Tundra se dio cuenta de la presencia de una formación de supresión de cultivo. Lugar interesante y formación. El hombre asintió. No pretendemos hacer ningún daño. La formación existe para ocultar nuestra presencia. La puerta era una pared de piedra que giraba cuando se activaba un mecanismo y conducía a Tundra a una amplia habitación, donde lo esperaba una anciana. Se sentó en un trono que claramente fue hecho para extender artificialmente su vida. Pero también significaba que no podría dejar su trono por mucho tiempo. Saludos, maestra de secta Tundra Fox. Tundra sonrió. El aire en la habitación sugería que la anciana probablemente estaba en la cima del 5.º reino. Saludos, anciano. ¿Puedo saber cómo debo dirigirme a usted? Soy Mira Easteart y soy una de las ancestras de la familia Easteart. No hay necesidad de ser tan educado, en términos de poder, no soy más que tu menor. Tundra se rió. Sigo siendo el yerno de la familia Easteart, y la sabiduría antigua no me permitiría ser tan irrespetuoso con el antepasado secreto de la familia Easteart. Es así, ¿no? Mira era claramente mayor. Este trono me mantuvo con vida durante 3.000 años más de los que tenía derecho a vivir. Estos artículos son caros, por lo que Tundra se preguntó cómo los sostenían. El uso de tales elementos también agotó su potencial. Cuanto más tiempo uno desafiaba la vida natural de su alma, los componentes del alma se marchitaban. Se vuelve más difícil de cultivar. Utilizando la analogía común una vez más, es como si los canales y puertas utilizados para gestionar el flujo de energía decayeran, y el flujo de energía a través de las raíces espirituales hasta el alma fuera menos eficiente. Ancestro Mira, ¿puedo saber por qué me han convocado? ¿Has conocido a mis descendientes, no? Tundra pensó que era obvio. Sí. No tienen mucho talento, ¿verdad? La declaración del ancestro Mira hizo que Tundra se congelara por un breve segundo. Respondió diplomáticamente. Tienen habilidades para lo que necesitan hacer. Pero no alcanzarán los niveles que yo llegué. Serán mediocres. En el grupo de 1000 cultivadores, se clasificarán entre 400 y 500. Tundra recordó a su quinta esposa, Marín, y en muchos sentidos, el ancestro Mira tenía razón. Marín es mediocre en términos de talento.
Si realmente tuviera talento, no habría languidecido en el tercer reino y habría muerto de vejez. Su hermano mayor, Milton, no era mejor. Tundra sospecha que solo alcanzó el cuarto reino debido a todas las pastillas que tomó. Su cultivo se sentía frágil, vacío y sugería que los patrones y el diseño de su cultivo no eran muy buenos. Marín estaba mejor, y lo sospechaba en gran parte, debido a sus enseñanzas. Volvió a mirar al antepasado. Se elevan al nivel para el que están preparados. Eso no es suficientemente bueno. Estoy decepcionado con mis descendientes, pero los líderes de esta familia y el medio ambiente se han osificado. Tundra lo pensó y luego preguntó. ¿Qué estás intentando hacer? Criarlos mejor, por supuesto. El resultado de nuestra inversión en nuestros descendientes deberá medirse en siglos, nuestra familia debe acumular fuerza. A Tundra le resultó interesante que sea un problema común para los antiguos patriarcas y antepasados. Quizás sea una preocupación común, porque la educación de su descendiente también se refleja en sus propias cualidades. ¿Y qué propones? Quiero que te lleves a algunos de estos niños contigo, antes de que la podredumbre de la familia Easteard los afecte. Tundra frunció el ceño. ¿Quieres que los tome como discípulos? Sí. Discípulos personales, si es posible, porque veo en vosotros una grandeza que no veo en ninguno de mis descendientes. Ancestro, un discípulo personal no es un asunto que deba tomarse a la ligera. Un maestro y un discípulo personal es mucho más que un discípulo normal. Sería un segundo padre para el discípulo. Tundra pensó en su propia relación con su maestro. Con su familia todavía en aguas turbulentas, eso era demasiado pedir. Lo mejor que puedo hacer es evaluar sus calificaciones como discípulo normal y, si están en forma, los admitiré normalmente. La anciana no parecía muy contenta. ¿Qué pasa si te ofrezco un regalo? Tundra hizo una pausa. ¿Qué tipo de regalo? ¿Querrías otra esposa? Tundra casi se ahoga. Pensó que 3 esposas eran suficientes, por ahora. No. No, gracias. No en este momento. Ya tengo a Marín. La reacción de la anciana ante su negativa fue una carcajada absoluta. Es una pena que Marín estuviera casado contigo. Tenía potencial para ser mejor que su padre y tal vez habría sido una matriarca decente. A ella le molestaba el matrimonio. Dijo la Tundra. Lo sé. Pero fue lo correcto. La familia Easteard no era estable en ese entonces y los herederos eran débiles. La familia necesitaba un suministro regular de recursos y pastillas para mejorar nuestra fuerza. Tundra, como alquimista, naturalmente pagaba su dote en pastillas y, además, todas sus esposas recibían pastillas de él con regularidad. Ahora que lo pensaba, no era bueno que la asignación de pastillas de sus esposas fuera redirigida a otra parte. Pero ella no fue la primera y no será la última en verse obligada a contraer matrimonios de este tipo. Dijo Mira. Yo también me vi obligada a casarme con mi marido. Sé cómo se siente. Tundra se encogió de hombros. En ese momento, se dio cuenta de que esto era solo un desahogo y estaba empezando a sentirse cansado de esta reunión. Me gustaría ver a los niños pequeños. Los evaluaré ahora. Mira asintió mientras la puerta se abría. El hombre de antes volvió a entrar y trajo consigo a 3 niños. Todos eran muy jóvenes, no mayores de 12 años. Tundra ni siquiera preguntó sus nombres. En cambio, les pidió la mano. Muéstrame ambas manos. Tundra tomó las manos de los 3 y frunció el ceño. En términos de raíces espirituales, 3 de ellas eran en su mayoría similares. Uno tenía tierra, otro tenía madera y el último niño tenía metal. Pero Tundra los miró y se quedó mirando al niño con una marca de nacimiento en la cara. De alguna manera, sus entrañas le dijeron que este chico podría soportarlo. Así lo hizo. Tomaré esta. Los otros 2 niños parecían tristes y casi querían llorar, pero Mira los fulminó con la mirada y silenciosamente siguieron al monje fuera de la habitación. El nombre de niño es Marsh Easteard, es un pariente lejano de la familia principal y no recibe ninguno de los recursos de la familia principal. Tundra miró a Marsh y asintió. Bueno, Marsh, parece que tu antepasado quiere que vengas conmigo. ¿Quieres? Sí. Bien. En ese momento, Mira intervino. Marsh, mi querido muchacho, espera afuera. Tengo algo más que discutir con el maestro de secta. El niño obedeció y la puerta se cerró una vez más. ¿Por qué lo elegiste? Tiene una raíz espiritual de metal. Es bastante compatible con las técnicas que conozco.
No. Todos eran similares. Mira respondió. Así que quiero saber por qué lo elegiste. Es un presentimiento. Dijo la tundra. Elegí a quien elegí. El antepasado sonrió. ¿No te llevarás los tres? Hoy no. Pero no nunca. No dudes en enviarlos a mi secta para una evaluación dentro de 2 años. Me gustaría verlos endurecidos. Tundra notificó a uno de sus discípulos que llevara a Margie a Steart y luego decidió regresar a su casa de huéspedes para descansar. ¿Fuiste a la oración? Preguntó Marín. Todavía estaba descansando en la cama y en camisón. Pero ya era de día y casi la hora de almorzar. Sí. ¿Pasó algo? Conocí a tu antepasado. Tundra dijo con franqueza. ¿Te refieres a las placas? Dijo Marín, y Tundra inmediatamente se dio cuenta de que probablemente no estaba al tanto de la existencia de Mira. Dada la naturaleza patriarcal de su familia, es probable que su padre tampoco le haya dicho nada. Sí. Tundra respondió y decidió que si el antepasado hubiera querido hablar con Marín, probablemente lo habría hecho. También llevaré a uno de tus parientes lejanos a la secta Nieve Verde. Eso hizo que Marín se sobresaltara. Ella inmediatamente se sentó y lo miró. ¿Mi padre te obligó a hacerlo? No. El monje me lo pidió y pensé por qué no. Es un niño de solo 12 años y un pariente lejano. Eso hizo que Marín se relajara un poco, pero todavía miraba a Tundra, como si sospechara. ¿Eso es todo? ¿Cómo se llama? Pantano. El monje desea que le ayude a criarlo en algún lugar lejano, que le dé una oportunidad en el camino de la cultivación. No lo conozco. Debe ser un miembro muy distante de la familia Easteart. ¿Reciben algún recurso? Tundra decidió preguntarle directamente. Su esposa pareció pensar durante un largo rato y luego suspiró. No. No creo que lo hagan. El regresor luego asintió. Bueno, si es así, entonces el monje tiene derecho a enviárnoslo. ¿A nosotros? Tundra sonrió. ¿Qué crees que pensará tu familia cuando un miembro lejano de la familia Easteart se convierta en un cultivador del Cuarto Reino? Los ojos de su esposa se abrieron y luego sus labios se arquearon en una sonrisa malvada. ¿Siempre fuiste así de mezquino, esposo? Yo puedo ser. Capítulo 20. Esa noche, Tundra realizó otro barrido a través de las montañas Dragonearchspine. Fue un barrido de rutina y no creía haber pasado por alto ninguno de los nidos de bestias espirituales. No esperaban mucho, así que cuando Celestia pidió acompañarlo, aceptó. ¿Por qué decidiste venir hoy? Tundra decidió preguntar después de lo que pareció un momento de silencio bastante largo. Uno que Tundra usaba para buscar en las montañas. Lo más probable es que Celestia pudiera sentirlo, después de todo, ella estaba a su lado y sus energías de exploración eran más fuertes. ¿Te estoy interrumpiendo? Preguntó Celestia, sin saber qué hacer. Ella debe haber sentido que su energía lo abandonaba periódicamente. No. No espero mucho esta noche, pero vámonos, puedo mantener una conversación y seguir explorando las montañas. Dijo Tundra mientras la pareja se paraba sobre la espada voladora. La espada voladora estaba tan alta entre las montañas que los árboles y los detalles parecían pequeños. Entonces, ¿tienes algo en mente? En realidad. La vacilación de Celestia fue breve. En realidad, quiero tu consejo. Desde que alcancé la cima del Cuarto Reino, he estado pensando si pasar al Quinto Reino, pero me doy cuenta después de nuestra pelea con el Alfa, que a pesar de que estamos en el mismo reino, no soy tan bueno. Como los discípulos centrales. Se sienten más completos, más formados como cultivadores, y quiero saber si debo alcanzar el quinto o trabajar para crecer en el cuarto. Tundra exhaló un suspiro de alivio. Una pregunta relacionada con el cultivo estaba en su conocimiento. Esta fue una conversación familiar. Tuvo esta conversación con muchos discípulos a lo largo de sus años, la opción de trabajar para mejorar los propios cimientos o avanzar y arreglar más tarde. Depende de qué tan mal formadas estén tus estructuras de cultivo. Cada vez que uno asciende a un reino completo, los patrones y estructuras del reino anterior quedan bloqueados, con algunas excepciones. Las estructuras que existen por encima de los patrones de energía aún se pueden arreglar más adelante, pero las estructuras que existen dentro de ellos estarán en su mayor parte fuera de su alcance. Celestia frunció el ceño. ¿Cómo sé si el mío funciona bien? ¿Sientes que has logrado dominarlos?
Que has extraído todo el poder que has podido de estos métodos de cultivo y que están formados adecuadamente en tu reino espiritual. Un cultivador construye casas y estructuras a partir de los materiales creados a través del cultivo, entonces, ¿el material que creaste es fuerte? ¿Es fuerte la estructura creada a partir de esos materiales? Su esposa no tenía forma real de responder a eso. No creo que sea lo mejor que podría ser. No cuando veo cómo tus principales discípulos. ¿Cuánto de lo que lograron se debe a cuestiones ajenas al cultivo? Cosas como experiencia y preparación. Solo porque te falte experiencia no significa que tu cultivo sea inadecuado, así que no mezcles los dos. Entonces, tienes que probar cada una de las estructuras que has creado en tu alma, para ver si funcionó lo mejor posible. Es un proceso de evaluación. O hay elementos y artefactos que pueden ayudarte a realizar pruebas en tus estructuras espirituales, como el examen del espejo del espíritu. Celestia no recordaba si tenían tal cosa. No lo hacemos. Es un elemento muy poderoso, al menos en el octavo reino, y solo es efectivo en el sexto reino y por debajo. Un elemento así también es imperfecto, porque solo prueba basándose en lo que sabe el espejo. El espejo esencialmente requiere una entrada, donde un cultivador mejor y más fuerte permite que el espejo lea las estructuras espirituales del cultivador más fuerte, y luego compara las estructuras de cultivo del sujeto en relación con las de la plantilla. Seguiría siendo un tesoro que muchas sectas de nivel medio codician e incluso el premio de las sectas de nivel alto. Puedo hacer parcas examen por ti, pero será intrusivo. Lo haré. Dijo Celestia con firmeza, revelando un raro atisbo de su deseo de crecer. Tundra sonrió. Muy bien. Una vez que regresemos a Verdant Leaf, puede tomar unos días, a diferencia del espejo que podría hacerlo instantáneamente. Debería terminar pronto. Ella y Marín estaban solos. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Marín miró a su coesposa. ¿Querrías saberlo, no? Sí. No te lo diría gratis. Al mayor de los dos no le gustó cómo se convirtió en una negociación. Ella puso los ojos en blanco, pero pidió más detalles. ¿Qué tipo de concesiones necesita? Poco. Una pastilla extra o dos al mes. Dijo la quinta esposa con una leve risa. Ella entrecerró los ojos. Eso no cuenta mucho. Para ese tipo de concesión, prefiero preguntarle directamente a Tundra. ¿Qué pasa si él no te lo dice? Ella frunció el ceño. Tendré que convencerlo para que me lo diga, y creo que puedo. En realidad, no es nada. Simplemente me preguntó cómo me sentía acerca de todo, hablamos de lo que queríamos. Marín se retiró parcialmente. ¿Qué querías? La cuarta esposa pareció sorprendida. ¿Qué deseas? Marín se rió. En realidad, esto le costará una pastilla al mes. Ellie negó con la cabeza. Ellie sabía que Marín quería poder, había una mirada en sus ojos la otra noche, pero no conocía exactamente los detalles. ¿Qué significaba eso? ¿Para qué quería el poder? Oh, vamos. Marín sonrió. Que sea uno de mis secretos, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que tengo que hacer por mí mismo. La cuarta esposa no respondió a la frase de la quinta esposa, ya que se tomó unos segundos para determinar si valía la pena seguir con esta pregunta. Esta no era la mejor manera de extraerle esta información, por lo que ella decidió dejarlo pasar. Bueno. El maestro de secta de la nieve verde y mi yerno, Tundra Fox, han eliminado las peligrosas bestias espirituales de las montañas Dragone Archspine. El lenguaje corporal natural del patriarca Gordon era mucho más relajado. Una vez eliminada la amenaza de las bestias del quinto reino y limpiadas las minas, ahora pasarían a la caza real. Finalmente podemos comenzar la caza. Hubo un aplauso. Las montañas no son en absoluto seguras. Todavía había algunas bestias espirituales del cuarto reino, pero no deberían representar una amenaza significativa para un cultivador del tercer reino bien preparado. Los 15 discípulos más jóvenes y los 4 discípulos principales de Verdant Snow estaban ansiosos por comenzar, todos en unas 20 personas de Verdant Snow. Del otro lado, había personas de la familia Easteart que querían participar en la caza, y eran otros 20. Algunos cultivadores menores de las familias de apoyo de la familia Easteart y familias aliadas también decidieron participar. En total, había unos 50 cultivadores, un tamaño decente para una caza de bestias espirituales tan pequeña. La mayoría de ellos estaban en el tercer reino, por lo que deberían poder conseguir una o dos bestias espirituales.
Eso será suficiente para algunos pequeños polvos o pastillas de cultivo. Tundra se abstendría de esta caza y, en cambio, encontraría una montaña tranquila donde fabricaría pastillas, mientras supervisaba la seguridad de la caza. El resto del séquito estaba emocionado de comenzar finalmente la caza de las bestias espirituales. Los core discípulos han decidido que sea una competencia amistosa entre ellos. Sus 3 esposas también participarían, aunque solo fuera porque los materiales se utilizarían para fabricar pastillas, tanto para ellas como para sus descendientes. Después de una breve discusión en el salón de recepción principal, el grupo fue acompañado afuera para la verdadera ceremonia de graduación. Se reunieron en una amplia plaza abierta con azulejos de piedra que se utilizaba para muchos propósitos. Torneos, bodas, banquetes, demostraciones. Hoy sirve como sede de la ceremonia de inauguración. Realmente no había necesidad de convertirlo en un festival, pero el patriarca Gordon Astiar lo hizo de todos modos. Un festival donde Tundra tenía el asiento VIP, al lado del patriarca, y los dos estaban en una plataforma especial mirando a los participantes de la caza y al resto de la audiencia, y una ceremonia tonta donde el patriarca golpeaba un gong de bronce, solo para iniciar oficialmente la caza. De repente, Tundra se perdió a los últimos siglos de su vida, antes de que todo esto comenzara. Esos últimos siglos estuvieron tan centrados en la supervivencia de los Zuja que todos estos rituales y pompa inútil fueron extinguidos sin piedad. El recuerdo de no haber tenido tal ceremonia le hizo sonreír. Solo le demostró a Tundra lo poco que importaban todas las pequeñas políticas y toda la superioridad ceremonial durante tales eventos. De todos modos, todo se iba al infierno cuando apareciera Zuja o cualquier plaga demoníaca. Celestia era parte de los participantes, y naturalmente, le hizo mucha gracia observar el enojo apenas disimulado de su esposo cuando los Ujieres lo condujeron hasta la plataforma especial destinada al cabeza de familia y al invitado especial, y cómo su esposo aceptó de mala gana el evento VIP. Asiento. Era una expresión que había aprendido a leer en las últimas décadas, y era una sonrisa falsa con esos ojos ligeramente cansados. Ellie, Celestia y Marín estaban juntas, eran las últimas en la fila. Normalmente me mantenía al lado de este tipo de eventos. Esta es la primera vez que participo en uno. Ellie respondió y, sorprendentemente, Marín asintió. Celestia tuvo una buena participación en tales eventos, en sus días errantes frecuentemente se unía a torneos, si permitían visitantes o vagabundos. Las dos damas pertenecían a familias gobernantes establecidas. Nivel medio-bajo en el esquema más amplio de las cosas, pero nobleza al fin y al cabo. Había 2 filas de asientos, uno a cada lado de la gran plaza de piedra, y en ese punto el ambiente era relajado. En realidad no era una competencia seria donde el honor de la secta estaba en juego. Celestia escuchó historias de cómo ciertos torneos a menudo implican la muerte debido a rivalidades entre antiguas sectas. Hoy no hubo nada de eso allí. ¿Partimos juntos o nos separamos?, preguntó Ellie. La respuesta de Marín fue inmediata. Separarnos, por supuesto. Estamos en el cuarto reino y me preparé lo suficiente. Quiero ver dónde estoy. Ellie miró a Celestia, ¿tú? Probablemente saldría solo, pero si quieres unirte a mí, claro. Ella asintió. Me gustaría eso. Entonces, un hombre familiar se acercó. Marín. ¿Estás participando? Milton, el hermano mayor de Marín y heredero de la familia Eastear, también estuvo en la ceremonia de apertura de la caza. Había 2 ancianos a su lado. Le dieron a Marín un simple asentimiento, en lugar de una completa reverencia. Marín miró a Milton. Pensé que no eras libre de participar en tales asuntos. ¿Ocupado con las defensas? Padre ajustó un poco las defensas, así que ahora participaré yo, al igual que nuestros 2 mayores. Celestia de repente sintió que la molestia de Marín aumentaba. En realidad, ¿nuestras defensas encontraron una razón para relajarse? Sí. Padre cree que no necesitamos 3 cultivadores del cuarto reino en defensa, ya que las amenazas han sido resueltas. Dijo Milton. ¿Pero por qué participas, Marín? ¿No puedes simplemente pedirle pastillas a tu marido? Celestia notó que Marín se tensó ante su pregunta. Resulta que quiero hacer las cosas yo mismo. Oh. Eso es bastante extraño. Padre me dijo que llegaste al cuarto reino y ahora estás participando en una cacería. Y pensé que mi padre te disciplinaba para quitarte ese desafío. Dijo Milton. Parecía ajeno a lo molesto que parecía Marín.
Pero supongo que los viejos hábitos son difíciles de perder. Marín no dijo una palabra, pero ahora sus dedos se cerraron en puños. De todos modos, mantente a salvo, hermana. No te metas en problemas. Dijo Milton, y se dio la vuelta. Los dos mayores le hicieron una pequeña reverencia a Marín y luego siguieron a Milton a su lado de la plaza. Los dientes de Marín apretaron y Celestia rara vez vio a la quinta esposa intentar contenerse a tal manera. Ella dudó y se preguntó si era correcto intervenir. Pero finalmente decidió darle una palmada en el hombro. ¿Está todo bien? Los ojos de Marín estaban rojizos y la forma en que miraba a ella y Celestia parecía casi asesina. Celestia se maldijo a sí misma por invitar a la calamidad. Marín sostuvo a las otras dos esposas. Necesito el apoyo de ambos. Ella no estaba escuchando porque estaba mirando alrededor de la plaza. Por lo general, ella era una espectadora, no una de los participantes, por lo que era un sentimiento extraño para ella. Celestia, por otro lado, encontró la mirada de Marín y asintió. Bueno. Esto suena importante. Ellie, por otro lado, inmediatamente miró a Celestia. ¿Qué pasó? Celestia susurró al oído de Ellie. La rivalidad entre hermanos. Marín lo escuchó. Él no es mi rival. Simplemente me irrita que haya tenido que venir y dictarme lo que puedo o no hacer. Ellie miró a Marín y sonrió. Pondré esto en tu cuenta. Marín frunció el ceño, pero en ese momento Celestia pensó que probablemente no podría negarse. Saldaremos las cuentas cuando gane. Ellie se limitó a asentir. Cobraré intereses. Fin del capítulo 20.